Bueno, ahora sí, ustedes son el grupo 522-53. Bueno, primer tema que vamos a aclarar, chicos. Me han escrito, me están preguntándome muy insistentes, profe, la fecha del ACA, ¿para cuándo es? ¿Qué esto? Les voy a decir la verdad, a mí no me gusta lo personal y ustedes han visto cómo definir fecha de una. ¿Por qué? Porque si yo les defino fecha, no me entran a clase, no ven videos y simplemente miran a ver qué pueden hacer a última hora. ¿Listo? Entonces, por eso es que no les doy casi nunca la fecha en el momento inicial, sino que los coloco a trabajar y como les he contestado, que espero que no lo tomen a mal. Les contesto no se me preocupen por la fecha, simplemente hagan el ACA. ¿Por qué? Porque yo soy un profe en el que en el momento les ayudo y les indico qué es lo que tienen que hacer para cada uno de los ACAs. Los que han estado conmigo en esta asignatura y en otras saben que yo en todas trabajo igual. ¿Qué me interesa? Que ustedes aprendan y se les quede algo y no se me concentren simplemente en una nota. Entonces vamos a fijar de una vez la entrega de la K2. La voy a dejar para el 1 de julio. Desde que a mí Sinú no me lo cierren tan rápido y a alguno necesite ayuda en la fecha o alguna cosa para hacer otra entrega de una. Yo les ayudo, ustedes saben que por mí no hay problema. ¿Qué les pido al favor? Escríbanme por WhatsApp o un correo y cuando yo les conteste, chicos, ya les abrí la plataforma, eh, cuando carguen el trabajo, sobre todo, indíquenme, díganme, profe, ya subí el trabajo, me lo puede calificar, porque es que como son tantos, se me puede pasar que no les califique el trabajo, les abrí plataforma, subieron las notas y les quedó en cero. Entonces sean insistentes. Si ustedes ven que en máximo 1 hora o 2 no les he calificado, me recuerdan, me colocan un mensajito, profe, porfa, recuerda el trabajo, calificarme el ACA. Yo ahí mismo les califico. Listo. Segunda parte de la clase. Vamos a socializar y a fijar la fecha de una vez del ACA número 2. De la evaluación número 2. Como es de costumbre, vamos a socializarlo y vamos a ver qué preguntas hay. Primero, vamos a determinar la fecha de cierre de la evaluación, igual que la K2, va a quedar para el 1 de julio. Mucho ojo, chicos. Me asombró que en el momento en que fui a revisar sus notas, yo les ayudé a resolver la evaluación. Y yo no entiendo por qué hay personas que tomaron la evaluación y sacaron 1, 0, 5, 1, 2, 2, 3. Si yo les ayudé. A esas personas, yo les ayudo a muchos. Cuando yo veo que, sacó como 4, 2, 4, 5, bueno, subámosle 2 décimas en algunos casos. Pero cuando ya veo que me sacan 1, 1, 5, pues no lo justifico porque se les ayuda bastante para que entiendan qué es lo que deben de responder y hacer. Listo. Entonces vamos a comenzar con la socialización de la evaluación. Son 8 preguntas. Creo que el banco de preguntas tiene entre 8 y 12 preguntas. Vamos a hacer 2 intentos para ver qué preguntas nos salen nuevas o si no, ya, con eso ya cerraríamos como tal. La evaluación número 2 ya tendría conciencia de que ustedes, ya depende de ustedes. Primer pregunta, dice, y segunda, la fórmula de interés simple e interés compuesto, ¿verdadero o falso? La de interés compuesto es esta. Y por K igual a K por I más, por 1 más I elevado a la N menos 1. ¿Qué diferencia hay entre el interés compuesto y el interés simple? El interés compuesto se capitaliza, el interés simple no. O sea que esta primera es falsa, al igual que esta segunda. No la vayan a contestar ustedes a la misma vez que yo. De pronto me equivoco en algo. Los campos y elementos y conjuntos en el menú los encontramos en el menú fórmulas. Falso. Los gráficos dinámicos los podemos encontrar en el menú insertar. Esta pregunta la ha modificado en cada cuestionario porque dice que es falsa, pero en sí es verdadera. Cantidad es verdadera. Y la anterior
es falsa, si no me equivoco. Quinta pregunta. Las columnas de una tabla dinámica se encargan de resumir y ordenar información, busca un subconjunto de datos, muestra rápidamente un conjunto diferente y nos será útil para filtrar información. Creo que se muestra un conjunto. Ah, se encarga de resumir y ordenar información, perdón. Segmentar una tabla dinámica nos sirve para mostrar rápidamente un conjunto diferente de valores. Filtrar información, perdón. Y acá se encarga de resumir y ordenar información. ¿Para qué sirven los filtros de una tabla dinámica? Los filtros de una tabla dinámica se encargan de resumir y ordenar información. Puede ser buscar un subconjunto de datos que cumpla con ciertos criterios o mostrar un conjunto. Creo que es mostrar un conjunto. Y la fórmula de cuota fija es verdadera. Estas fórmulas financieras las vamos a ver más que todo en Excel, no las vamos a ver así como tal, como si estuviéramos haciéndolo en calculadora financiera o a mano, no. Vamos a verlas en Excel. Listo, ahí tenemos la primera tanda de preguntas y respuestas. Está correcto. Vamos a hacer otra previsualización a ver qué preguntas nos salen. Dice, los gráficos dinámicos los encontramos en el menú Insertar, verdadero. La fórmula de cuota fija es verdadera. Los campos, elementos y conjuntos los encontramos en el menú de fórmulas, falso. Segmentar una tabla dinámica nos sirve para mostrar rápidamente un conjunto diferente de valores, filtrar esa información, buscar un subconjunto y resumir. Creo que es filtrar información, pero ya verificamos. Ya no me acuerdo. Sí, filtrar información. Y esta es verdadera. La fórmula de interés compuesto es falsa porque es esta. Y la de interés simple es esta. ¿Para qué sirven los filtros de una tabla dinámica? Para mostrar rápidamente un conjunto de diferentes valores. Ajá, sí. Las columnas de una tabla dinámica buscan un subconjunto, muestran rápidamente un conjunto, se encargan de resumir información. Creo que se encarga de resumir información. Sí. Listo. Ahí ya tenemos dos bloques de preguntas donde vimos que no hay diferencia, sino que tenemos las mismas 8 preguntas. Ay, bueno, acá me fallé en una. En esta. Los campos, elementos y conjuntos encontrados en el menú de fórmulas es falso. ¿Y cuál otra? No, solo en eso. Listo. Ahí acabamos la segunda parte de la clase del día de hoy. Tercera parte. Vamos a ver el formato de fechas que les había mostrado. ¿Listo? En la semana 3 les voy a explicar con un ejercicio básico de fechas eh, cuáles son los formatos, cómo cambiar formatos y demás, como algo básico. ¿Listo? Este ejercicio no es entregable, es simplemente como para cambiar un poco la monotonía del ejercicio o de la clase y que tengan entre básico, intermedio y un Excel avanzado financiero.
Listo. Entonces, cuando hablamos de formato de fechas, vamos a hacer nuestra primera tarea como tal. Listo. Primero, vamos a copiar y a pegar de la columna B a la columna C las fechas que tenemos ahí. Le doy igual y sale esos números. Muchas veces, la verdad es que uno se pregunta y uno dice, bueno, ¿qué son esos números? ¿Cómo podemos manejarlos? ¿Qué podemos hacer? Esos números a mí me significan algo. 43.951 es un rango de fechas. Resulta que el Excel tiene ya predeterminada una fecha inicial, que es el 1 de enero de 1900. Entonces, 1 de enero de 1900 menos el 30 de abril del 2020 me dan los días transcurridos entre el año 1900 y el 2020. Eso es lo que me significa como tal eh, ese rango de fechas. Listo. Ahí voy a dejar ese fijo. Que yo quiero como tal, a ver, cambiar o ponerle otro formato de fecha. ¿Listo? Le voy a cambiar el formato de fecha. Me voy a inicio. Por acá hay un letrerito, una pestañita que dice número. Y me voy a fecha corta. Ahí que me sale en esa fecha corta. Me sale como tal el formato de 30 de abril de 2020. Es lo que me sale y es lo que yo necesito en el momento para trabajar. Vuelvo y repito el mismo procedimiento. Perdón. Voy a copiar y a pegar la fecha, me da 43.951, listo. Que yo quiero identificar la fecha corta o la fecha larga, listo. Me voy a insertar, inicio, perdón, formato, número y le doy fecha larga. Ya, me da jueves 30 de abril del 2020. Listo. Ya, con eso tenemos todo. Vuelvo y hago el mismo procedimiento. Y digo, bueno, ¿qué puedo identificar o cómo puedo manejar esa fecha? Perdónenme un segundo. ¿Cómo puedo manejar esa fecha? Si copio y pego. Si no es por inicio y la casillita de número, ¿cómo lo puedo interpretar? Voy y verifico y digo, listo. ¿Cómo puedo cambiar o personalizar el formato de la fecha? Me voy a clic derecho, formato de celdas, y una parte sería la fecha. En la fecha, ¿yo qué puedo encontrar? Tengo una fecha corta, una fecha larga, fecha con el backslash, fecha con guión medio, eh, inicia por miércoles, inicia por el mes, inicia por el año. Encuentro diferentes puntos por los cuales yo puedo manejar e interpretar la fecha que yo quiera. Por ejemplo, si le doy esta, me va a quedar en 30 de abril del 2020, que no me va a mostrar o no me va a identificar. Y no tiene el cero, eso es lo único. Pero hay otra forma de personalizar la fecha. Me voy, número, fecha, o bueno, acá, clic derecho, formato de celdas, y me voy a personalizar. En el momento que yo me voy a personalizar, a mí me sale este numerito acá, perdón, en el primero colocamos la fecha corta, y ahora sí me voy a personalizar. Formato de celdas, personalizar. En el momento que yo me voy a personalizar, ¿yo qué logro identificar o qué logro ver acá?
que me sale una muestra con el 30 de abril del 2020. Listo. En tipo me sale una D, una M y otra Y. Ya, con eso tengo lo suficiente para identificar o saber cómo lo puedo, qué puedo hacer o qué puedo manejar. ¿Para qué me sirven esas variables de la D, dos veces la D, tres veces la D, cuatro veces la D? Perdónenme un segundo. Si yo le agrego, por ejemplo, acá, cuatro veces la D, puede ser minúscula o mayúscula, me sale la palabra jueves, que es el día de la semana. Si yo le agrego eh, cuatro veces AM, me va a salir el mes. Esa es una forma de yo personalizar la fecha. Le puedo colocar un guión, si yo quiero, y me sale de esta manera. Ya con eso, pues yo ya puedo identificar y puedo ver qué necesito, cómo lo puedo manejar. Es una forma, no es, digamos, obligatoriedad, no es obligatoriedad, sino que cada uno lo maneja como quiere. Vuelvo y repito el mismo procedimiento, me voy a fecha corta y resulta que yo quiero en esta fecha corta colocarle en formato de celdas algo más específico. ¿Qué sería lo específico? Que me salga la fecha y me coloque el día del parcial. Un ejemplo, abro comillas, le coloco el día del parcial, dos puntos, abro comillas. Listo. Me sale el día del parcial, es el 30 de abril del 2020. Si yo voy y lo miro, es lo que me va a salir y me va a identificar que el día del parcial es el 30 de abril del 2020. Ya, correcto. Ya con eso tengo todo lo necesario. Lo único que puedo, digamos, hacer así, ahí demás es cambiar y jugar con el formato. Le puedo colocar cuatro veces la D, la M, creo que le puedo colocar el símbolo número. Bueno, ya digamos que ahí es a gusto de cada uno, cómo lo quieran manejar y cómo lo quieran interpretar. ¿Listo? Es por eso que si ustedes se van acá a formato de celdas, ustedes van a ver que en personalizada hay muchos códigos. Por ejemplo, hay código para la hora, AMPM, como yo la quiera dejar, solo el mes y el año, ya, no necesito como otras variables adicionales. Este sería la tercera parte de la clase el día de hoy, que es simplemente algo básico en formato de fechas. ¿Qué encontramos en formato de fechas? Lo que corresponde entonces, ¿qué significa ese número 43.951 y cómo lo podemos manejar o interpretar? Que es el rango de fechas entre el 1 de enero de 1900 a el 30 de abril del 2020. Cómo colocar una fecha corta, cómo colocar una fecha larga. ¿Qué más podemos ver? Veamos cómo personalizarla, qué significa una D, 2D, 3D, 4D. ¿Qué más podemos ver? No, ya con esto digamos que sería suficiente en formato de fechas. Ahorita el siguiente tema que vamos a ver, para ya hacer como un cierre de clase en un rato, voy a descargar uno de los ACAs que me entregaron en la primera entrega. ¿Listo? Uy, chicos, y acá les pido una excusa. Mira que la nota de ustedes a mí se me olvidó colocarla. Y me acordé por allá ya cuando
estaba como en la semana, estaba como el martes o miércoles. Yo juraba que ya los había calificado. Yo juraba que ya les había subido la nota. Entonces revisé y les organicé. Bueno, vamos a hacer acá un repaso antes de entrar al tema que es listas desplegables. Cuando manejamos el tema de listas, bueno, el primer tema es la entrega del AK2, ¿listo? ¿Qué es el AK2? Simplemente es una tabla dinámica con un filtro y dos variables con esta información, en el cual, ¿qué vamos a hacer? Simplemente, perdónenme un segundito, señalamos toda la base de datos, vamos a insertar pivot table y le damos tabla dinámica y le damos a aceptar. Inmediatamente hacemos ese proceso, pues nos va a salir todos los argumentos o variables para yo realizar mi tabla dinámica. No necesito más. Entonces, ¿qué pueden hacer? Por ejemplo, filtrar por tipo de contrato y en las filas le puedo agregar, no sé, el salario o el número de cédula en su defecto, si lo quieren. Número de cédula. A ver, ¿qué se me hizo el número de cédula? Primer nombre, segundo nombre, número de cédula en filas y en valores el salario. Ojo, este es un ejemplo. No quiere decir que tengan que repetir lo mismo, sino que simplemente estoy aplicando el filtro con dos variables. Ya ustedes hacen el filtro a su gusto, como lo quieran trabajar. No hay ningún problema. Si ustedes tienen otra base de datos en la que me digan, profe, yo hice la tarea, pero la hice con una base de datos propia, no hay problema. Lo importante es que me muestren la tabla dinámica. Y pues suben este mismo archivo con esta hojita adicional y le colocan como nombre tabla dinámica. Y ya, eso es lo único que me tienen que entregar y tienen que hacer en el momento para la K número 2. Listo. Ya ahorita sí vamos a entrar en el tema de listas desplegables. Cuando trabajamos el tema de listas desplegables, las listas desplegables nos agilizan para la presentación de información. Es ágil, es coherente y, pues, no sé, nos sirve mucho para trabajar diferentes temas. Acá, ¿qué voy a hacer? Voy a borrar todo lo que tenemos en tipo de contrato. El tipo de contrato voy a formar o voy a dar clic en una lista desplegable. ¿Qué me va a ayudar esa lista desplegable? Esa lista desplegable me va a ayudar a agilizar y no digitar los nombres, sino que simplemente dándole un clic nos va a ayudar como a reponer o a colocar qué es lo que necesitamos. Me voy entonces y me paro en la celda donde yo quiero hacer la lista desplegable. Me voy a datos y en datos me voy a texto en columnas y al ladito de texto en columnas hay un cajoncito que se llama validación de datos. En validación de datos, ¿qué podemos encontrar? Podemos ver validación de datos, redondear y borrar círculos de validación. En este caso, solo vamos a utilizar validación de datos. ¿Listo? Le damos clic en validación de datos y me pregunta la configuración, un mensaje de entrada y un mensaje de error. Listo. Nos vamos a criterio de validación, permitir, le damos clic en lista y en lista vamos a señalar el origen. ¿Cuál va a ser mi origen? En base de datos, donde yo tengo toda la lista de los tipos de contratos que voy a usar. Me devuelvo y le doy clic. Le doy copiar y pegar en toda la base de datos que tengo.
Simplemente con desplegar la listica me aparecen los tipos de contrato por prestación de servicios, indefinido, por obra o labor o a término fijo. Y yo lo que hago es me voy uno por uno y empiezo como a colocar y a verificar. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito y cómo lo voy a trabajar? Por un momento. Listo. Entonces, me voy en cada uno y digo, listo. Señalo, vuelvo y digo. Esto me agiliza simplemente para un proceso donde yo no tengo que estar digitando los valores, sino que ya tengo como la lista o la base de datos necesaria que yo puedo trabajar. ¿Qué pasa con esta lista? Que si yo vengo y digito y tengo un contrato nuevo, por ejemplo, un contrato de aprendizaje. Yo llego y busco el contrato de aprendizaje, no lo voy a tener. Inmediatamente a mí me va a salir un error. Ese error a mí que me va a indicar que ese concepto que yo tengo ahí en ese momento o en ese instante no me sirve, no me sirve y necesito como encontrar de qué forma puedo agilizar o cómo puedo introducir ese nombre, cómo lo puedo identificar. ¿Cuál es la forma más fácil? Me voy a base de datos y coloco acá contrato de aprendizaje. Listo. Me voy a base de nómina, le doy clic en la primera celda, validación de datos, y modifico la base de origen. Y simplemente señalo hasta contrato de aprendizaje y le doy a aceptar. Luego de que ya le di a aceptar, me va a salir en base de datos el contrato de aprendizaje que yo necesito. Perdón, un minuto. Me va a salir ahí el nombre. Ya no tengo que digitarlo. Ojo, y si lo digito, voy a tener un error. Voy a tener un error y no me va a dejar colocar el tipo de contrato que quiero. Por otra parte, ¿qué me facilita la lista desplegable? En las listas desplegables yo puedo encontrar, eh, yo puedo decirle validación de datos y me muestra un mensaje de entrada. ¿Qué puedo hacer en ese mensaje de entrada? Y lo voy a hacer con el auxilio de transporte, como para que ustedes vean cómo es el manejo en el auxilio de transporte. Me voy a validación de datos, me voy a configuración, me voy a listas y en listas yo qué hago, le doy eh, que me señale la base de datos en el origen donde tengo la parte del auxilio de transporte. Entonces me voy a base de datos, señalo donde tengo exactamente escrito auxilio de transporte, que es este que tengo acá, y le doy a aceptar. Ahí me está saliendo el auxilio de transporte. Ya no lo tengo que digitar. Listo. A ese auxilio de transporte le voy a colocar un mensaje. Me voy a validación de datos y le coloco un mensaje de entrada. En este mensaje de entrada, ¿yo qué puedo hacer o qué puedo validar? Le voy a decir auxilio de transporte como título. Y una descripción en el mensaje de entrada. En esta parte solo se coloca el auxilio de transporte a las personas que tengan un salario o que tengan estipulado un salario menor o igual
a 2 salarios mínimos mensuales vigentes. Listo. Le voy a aceptar. En la descripción de cada una de las celdas va a salir ese mensajito. Así, digamos que yo me fui de vacaciones. Dije, listo, voy a dejar a una persona que me reemplace y a esa persona se le olvidó qué va en esa celda. Aquí tiene un mensajito donde puedo encontrar qué valor es el que tiene que colocar exactamente. Igual acá está en la celda, no se tendría que confundir, pero puede suceder que digamos no sean que se le olvide y colocó 150.000. Listo, le va a salir un error. Así como hay un mensaje de entrada para identificar qué debo de colocar, me voy a validación de datos y hay un mensaje de error. Como título, le voy a colocar auxilio de transporte. Y en el mensaje o en el cuerpo como tal, le voy a colocar una descripción que me indique, ojo, recuerde que para el año 2023 el auxilio de transporte estipulado siempre es 140.606. Le doy a aceptar. Resulta que esa persona no sabe cómo colocar los filtros. Y va y escribe 150. Le va a salir un mensaje de error que le dice, ojo, recuerde que para el año 2023 el auxilio de transporte estipulado siempre es de 140.606. Eso aquí que me ayuda, me facilita a que la otra persona tenga y comprenda qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que digitar y cómo lo debe manejar. ¿Qué más podemos ver en estas listas desplegables? No, creo que ya con eso sería como lo suficiente de la elaboración y el entendimiento de una lista desplegable. A ver, déjenme pienso a ver como qué otro tema podemos ver ahí, ¿no? Eh, no, yo creo que ya con eso, chicos. El día de hoy, entonces hagamos un resumen. Fecha de entrega del AK2, 1 de julio. La evaluación, le dimos solución, socializamos y contestamos las 8 preguntas. Hicimos 2 tandas de preguntas donde no cambian. Si ustedes sacan 10, 15 minuticos hoy, mañana, se los juro que con esta asignatura ya quedarían libres, al menos para la entrega del AK2. Ya lo que estamos viendo adicionales es porque quiero que vean como otro poquito del manejo de Excel. Esto les sirve para los que no tienen un manejo básico o los que no conocían, por ejemplo, hacer listas desplegables, porque hay gente que no lo conocía cómo ejecutar o qué significaba el formato de fechas. Por ejemplo, no lo conocía. Eh, Y el último tema que vimos fue el tema de listas desplegables. Con el tema de listas desplegables ya tenemos todo. Por hoy eso es lo que vamos a ver de Excel básico. Ya que nos quedan 4 semanitas donde la siguiente semana, dale Javier, abre el micro. Buenas noches, profe. Y profe, yo tenía una duda, es que yo a veces cuando trabajo, pues a veces yo trabajo con filtros y cuando hago conciliaciones bancarias. Entonces, por ejemplo, lo que yo ya llevo, pues yo lo coloreo de verde, ¿sí? Entonces, Ajá, pues yo, por ejemplo, cuando quiero hacer la sumatoria en un listado y en otro listado, pues yo filtro por color. Entonces, pues yo pongo la sí, fórmula de sumar, entonces pues ahí no me está sumando nomás los verdes, sino también me está sumando los valores ocultos. ¿Hay alguna forma de nomás tomar los valores que tengo ahí en el filtro? sí hay una fórmula. Sí hay una fórmula, espérame, a ver, columnas, creo que es insertar,
Espérame, miremos a ver si la encuentro acá. Si no, hacemos el ejercicio dentro de 8 días, porque si hay una parte donde hay una fórmula condicional, relleno rápido, no lo encuentro. A ver, fórmulas, quitar, fecha, disposición, insertar, inicio. Creo que es acá el formato condicional. Añadiéndole una regla. Podemos añadirle una regla de una vez que me salgan los colores y se puede sumar indicándole esa casilla, porque lo que a ti te pasa es que vas a sumar, pero pues te suma todo, no te suma solo lo que colocaste en verde, en amarillo o en azul. Exacto, sí, profe. ¿De que hay una forma? Sí, sí hay una forma y se puede formular. Déjame, yo miro con un ejemplo con este archivo, lo trabajo y te explico la próxima clase. Para no Vale, correr profe. ahorita, que sé que se puede. Y hacemos Profe, el ejemplo acá. Señor, profe, otra preguntita. dime. Por ejemplo, cuando yo quiero hacer un formato condicional y, por ejemplo, resaltar de un color un valor duplicado, entonces pues yo selecciono dos columnas, ¿sí? Por ejemplo, yo cómo le hago para que se resalte el valor duplicado nomás de la fila y que no me tome el de la columna. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, con con este formato de reglas. Mira, esto es un formato condicional que puede reemplazar el sí condicional, que donde uno dice sí, abro paréntesis, y uno le añade la regla. Entonces, mira, uno se va a administrar reglas, le da nueva regla, y acá, por ejemplo, le dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, aplicar únicamente formato a los valores con un rango inferior o superior. Entonces, ¿uno qué hace? Uno puede, míralo acá, aplicar formato únicamente a los valores únicos o duplicados. Entonces, uno se va a duplicados, le da formato y acá ya empieza a colocar como su letra, su borde y su relleno. Y se supone que en el momento en que el valor esté duplicado, ahí mismo se va a colocar de un color, del colorcito que le coloque, que determinemos. Desde que se puede, se puede. Ya acá apunté y vamos a hacer el ejercicio dentro de 8 días. Todo lo que ustedes necesiten para mejorar, sea su ámbito laboral, personal o de otros temas, tráiganlo a clase. Ya, por ejemplo, con Javi, ya tengo acá una tarea pendiente, lo voy a desarrollar, hacemos el ejercicio y le muestro a Javi y a los demás compañeros. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Listo. Caro, dime. Bueno, pregunta para el compañero que estaba diciendo lo de las conciliaciones bancarias y que él filtraba y lo que tenía lo iba coloreando de determinado color y que él quería saber cuánto era lo de ese color, ¿cierto? Ajá, ¿Sí, sí. sí entendí bien? No se puede hacer con la de subtotales porque yo lo manejo así, yo filtro, pero yo hago la sumatoria y yo lo puedo filtrar y él con subtotales me toma solo lo que yo filtré y me lo suma y me saca solo esa sumatoria. Cuando dices subtotales, Sí, digamos yo filtro y tengo X casillas con color y yo le puedo decir sumatoria, pero él me saca ahí subtotales 9 punto y coma y me dice de que de bien. la, digamos, de la segunda línea o fila a la última y él solo me va a coger los valores que yo filtre. Con el de subtotales punto y coma 9, si no estoy mal porque yo lo manejo así en informes que yo presento. Y él dice que para mirar lo de los valores duplicados, eso directamente ahí donde su merced dice de fórmulas condicionales, dice valores duplicados y él de una vez les da un color. Y Ajá, uno lo puede filtrar por ese color y solo va a mostrar las que me aparecen duplicado. los Obviamente al frente va a tener pues sus determinados, la determinada información. No sé si le sirve al compañero. sí, sí sirve. Ay, créeme que esa de subtotales no me la conozco. No me la Sí, conozco. es Voy que a no bus- tengo, estoy en el celular porque si no, pues yo se las mostraba cómo lo hago yo. Y yo lo que hago es filtrar por colores, digamos cuando yo concilio también y eso, yo lo que hago es filtrar por colores y él me va tomando esos valores. Solo Ajá. me toma lo que yo filtro y ya. Lo que hago es copiar y pegar valores donde lo necesito y sale. Ve, pues la voy a ensayar.
La voy a ensayar, voy a mirar cómo hacer la fórmula de subtotales y dentro de 8 días la socializamos entre todos. Sí, y si algo, pues yo se la muestro, profe, porque yo sí Listo, lo manejo así. Cuando él dijo yo, pues fácil con subtotales, y se puede. Y uno va cambiando el filtro y él automáticamente va cambiando esa sumatoria. va cambiando la sumatoria Sí, para y sacar yo eso. lo hago, digamos, cuando presento, yo soy la tesorera de la empresa donde trabajo. Yo presento los informes cada 8 días a la gerencia con lo que se va, lo que se programa para pago semanal. Y obviamente yo lo filtro de un color y lo que hago es filtrar, él me toma el valor y yo copio ese valor como en el resumen del informe para Ajá. hacer el flujo de caja. Y yo lo hago así y ya. Por eso yo Mm, decía, no, pues con subtotales, digamos, si él tiene todo lo que dice gravamen financiero con color azul, todo ah, lo que diga comisiones con otro color, todo lo que diga, no sé, así, por conceptos. Y él lo que hace es filtrar por colores, el automático con el subtotales le muestra los valores. Vea, pues créeme, claro que lo voy a hacer. Y si no soy capaz o no me da, te muestro dentro de 8 días y me explicas bien cómo hacer la fórmula, porque no la conocía. Esa Sí, parte. claro, profe, con mucho gusto. Listo, chicos. No, ahorita sí, entonces detengo la grabación. Descansen.